Buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar con la sesión 1 de la materia de español. El tema se llama Escribir narraciones a partir de refranes. Soy la maestra Candy Yamilet Barrón Hernández y voy a estar trabajando contigo durante esta semana. Antes de iniciar con la actividad, primeramente tienes que saber lo que es el significado del adjetivo y el adverbio, pero así también el significado del sustantivo, ya que lo incluye en las oraciones. Un sustantivo son aquellas palabras que hacen referencia al sujeto del cual se habla en la oración, haciendo referencia a una persona o a un objeto central. El adjetivo. Un adjetivo es la palabra que modifica el sustantivo, es decir, es la que indica alguna característica o cualidad del sustantivo. Como por ejemplo, en la oración que observamos, mi prima tardó en regresar. Primeramente, lo que tienes que identificar de la oración es el sustantivo. Entonces, ¿cuál es el sustantivo en esta oración? Muy bien, es mi prima, ya que está haciendo referencia a una persona. Entonces, para agregar el adjetivo, que es la palabra que modifica el sustantivo, o sea, que indica alguna característica o cualidad, se le agregó mayor. ¿Por qué? Porque indica una característica de la persona. Mi prima mayor tardó en regresar. Para el adverbio, que es la parte de la oración que modifica el significado del verbo, del adjetivo o de las otras palabras, viene el ejemplo aquí. Mi prima, que es el sustantivo, mayor, que es el adjetivo porque indica la característica del sustantivo, tardó bastante en regresar. El adverbio bastante está modificando al verbo que es tardó. Mi prima mayor tardó bastante en regresar. Para iniciar a contestar la ficha de trabajo, primero se debe de analizar el siguiente texto. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Se observa que viene escrito de diferente manera. En la primera incluye los adjetivos y los adverbios y en la segunda no los incluye. ¿Y cómo te das cuenta tú que en la primera incluye los adjetivos y los adverbios? Pues son las palabras resaltadas, como solitario, gruñón, alegres, escandalosas, festivamente, pequeña, exageradamente, rápidamente y lejano. Vamos a iniciar a dar lectura. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Había una vez un hombre solitario y gruñón que se molestaba por las alegres y escandalosas tradiciones que festivamente conservaban los habitantes de aquella pequeña población. Un día, el hombre exageradamente molesto tomó sus pertenencias y rápidamente decidió mudarse a algún lejano lugar. Ahora lean el mismo texto, pero sin las palabras antes resaltadas. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Había una vez un hombre que se molestaba por las tradiciones que conservaban los habitantes de aquella población. Un día, el hombre molesto tomó sus pertenencias y decidió mudarse a algún lugar. Ahora, ¿cómo identificas cuál es un adjetivo y cuál es un adverbio? Pues primero tienes que identificar el sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? El sustantivo es la palabra hombre. ¿Por qué? Porque hace referencia a una persona. Entonces, después del sustantivo va el adjetivo, que el adjetivo es el que modifica el sustantivo. ¿Y cuál es el adjetivo? Es solitario y gruñón. ¿Por qué solitario y gruñón? Porque indica
una característica de cómo era el hombre que vivía en aquella población. Después el siguiente ejemplo es alegres y escandalosas. Alegres y escandalosas son adjetivos porque indica las cualidades de las tradiciones que había en aquella población. Después se presenta un verbo que es conservaban, por lo que enseguida se agrega el adverbio que es el que modifica el significado del verbo. ¿Y cuál es el adverbio? El adverbio es festivamente. Otro sustantivo que se presenta es los habitantes de aquella población, por lo que se le agrega un adjetivo ya que indica una característica del sustantivo. ¿Y cuál es el adverbio? El adverbio es pequeña, porque está indicando que los habitantes de aquella población era pequeña. Después, el sustantivo es hombre, de nuevo, porque está indicando a la persona. Por lo que el adverbio es molesto. ¿Por qué? Porque está indicando una cualidad de que el hombre se molestó. De que el hombre molestó. Entonces, se le agrega un adverbio, porque es el que modifica el significado del adjetivo. ¿Y cuál es el adverbio? El adverbio es exageradamente. Después aparece otro verbo que es decidió, por lo que se le agrega un adverbio que es el que modifica el significado del verbo y con cuál lo complementamos. ¿Cuál es el adverbio? El adverbio es rápidamente. Por último, se muestra un sustantivo porque hace referencia a un lugar, por lo que se le agrega un adjetivo, que es lejano, ya que indica una característica. Lejano lugar. Entonces, solitario y gruñón son unos adjetivos. Alegres y escandalosos también son adjetivos. Festivamente es un adverbio. Pequeña es un adjetivo. Exageradamente es un adverbio. Rápidamente es un adverbio. Y lejano es un adjetivo. Contesta la ficha de trabajo parte 1. Primero vas a escribir el nombre y la fecha. Después vas a leer las instrucciones parte 1 que dicen: observa el ejemplo de la lectura al pueblo que fueres, haz lo que vieres, escribe el texto en las líneas y cambia los adverbios y adjetivos por otros similares. ¿Cómo los puedes cambiar por otros similares? Pues te voy a dar un ejemplo. Había una vez un hombre solitario y gruñón. Los adjetivos solitario y gruñón se pueden cambiar por tímido y reservado, ya que indican las características del hombre, que se molestaba por las alegres y escandalosas. Alegres y escandalosas se pueden cambiar por los adjetivos contentas y ruidosas, ya que son cualidades de las tradiciones. Que festivamente conservaban. Festivamente se puede cambiar por alegremente, ya que es un adverbio. Está modificando al verbo. Los habitantes de aquella pequeña población. Pequeña se puede cambiar por limitada, ya que es un adjetivo y está indicando una característica.
Entonces quedaría el primer párrafo así. Había una vez un hombre tímido y reservado que se molestaba por las contentas y ruidosas tradiciones que alegremente conservaban los habitantes de aquella limitada población. Un día, el hombre, exageradamente molesto, exageradamente se puede cambiar por excesivamente, ya que es un adverbio, tomó sus pertenencias y apresuradamente decidió mudarse a algún apartado lugar. Apartado lugar hace referencia al adjetivo. Entonces el segundo párrafo quedaría así. Un día el hombre, excesivamente molesto, tomó sus pertenencias y apresuradamente decidió mudarse a algún apartado lugar. Este es un ejemplo. Tú lo puedes cambiar si encuentras más adjetivos y adverbios similares y los escribes en las líneas. Contesta la ficha de trabajo, parte 2. Instrucciones. Identifica los adjetivos con color verde y los adverbios con color amarillo en los diferentes refranes. Los diferentes refranes son: no llames a nadie bienaventurado antes de que esté en su tumba. Número 2. Dos piedras duras raramente muelen juntas. Número 3. La desgracia raramente viene sola. Voy a hacer el número 1 para que observes y los siguientes refranes los vas a hacer tú solos. Primero que nada, debes de identificar el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? El sustantivo es nadie y tumba. Entonces, el adjetivo lo vas a marcar con color verde. ¿Y cuál es el adjetivo? El adjetivo es bienaventurado porque está modificando al sustantivo. Y por último, el adverbio, que va de color amarillo, el adverbio es la palabra antes. Entonces, no llames a nadie bienaventurado antes de que esté en su tumba. Y esto lo vas a hacer con los siguientes dos ejemplos. Es todo por el día de hoy. Hasta mañana, niños.